Continuando con lo que estábamos viendo de los tipos de muestreo, chicos, existe también, por ejemplo, el probabilístico, perdón, o aleatorio. ¿Sí? En este tipo existe uno que se llama aleatorio sistemático, que es cuando tomamos personas al azar dentro de una cierta población para poder realizar las encuestas y las entrevistas. Y el muestreo por conglomerados y áreas se divide la población en distintas secciones o conglomerados que se eligen al azar, pero para diferentes secciones. Por ejemplo, les decía yo del grupo A, del grupo B, del grupo C. Entonces, aquí nosotros debemos de determinar dentro de nuestro proyecto de investigación qué tipo de muestreo probabilístico vamos a realizar. ¿Sí? Entonces, las características, pues nos dice que en el conglomerado, por ejemplo, un caso ideal cuando necesitamos una versión representativa muy bien cerrada, que no esté nada más ahí abierta. No, por ejemplo, está la figura aquí que levantan un solo muñequito, una personita, porque yo digo, por ejemplo, este viene perfectamente para la psicología o para las entrevistas que realicemos. Ponemos a la entrevista, se utilizó también en la vaciado de muestreo y población el tipo de muestreo por conglomerados, porque es un caso ideal. Tomamos a un psicólogo del cual ese psicólogo nos está explicando qué tipo de problemas hay, porque él ya tiene la experiencia, bla, bla, bla. Requiere un tamaño de muestra total mayor que el muestreo aleatorio simple o estratificado, que es lo que yo les decía, pues es mucho más grande también en ciertas partes. Pero también sus principales aplicaciones son el muestreo de áreas. Por ejemplo, les decía yo, si voy a hablar sobre Vygotsky, pues tengo que buscar a alguien que sepa de Vygotsky. Si voy a hablar sobre Jean Piaget, alguien que me diga sobre Jean Piaget. O sea, tiene que ser alguien que ya conozca el tema. El no probabilístico es por conveniencia, nos dice aquí, se trabaja con las unidades de análisis que se tiene a la mano. Por ejemplo, los que ya van a realizar su tesis en la misma escuela donde trabajan, pues va a ser por conveniencia. ¿Por qué? Porque ya tienes a la mano la posibilidad de realizar el trabajo. Voluntaria, se hace un llamado a la población a participar en el estudio. Por ejemplo, las votaciones es un muestreo no probabilístico. ¿Por qué? Porque nos mandan llamar para hacer una votación, que al final de cuentas ya sabemos lo que siempre pasa. Y los accidentales es cuando se obtiene sin ningún plan preconcebido. Por ejemplo, el día de hoy yo voy a realizar dicha entrevista, pero no encontré a él, pero encontré a alguien más. Y entonces, así como que voy a hacer 5 entrevistas y termino haciendo 10 porque encontré a 10 personas que me ayudaron. A eso se refiere con las accidentales. Inclusive podemos ver personas o chicos que entregan, por ejemplo, encuestas a las personas que van pasando y terminan más rápido, ¿sí? Entonces, esa es parte de lo que faltaba del tema de población y muestra. Y bueno, chicos, para finalizar, pues vamos a terminar con el tema de esta semana. También le puse elementos de tesis 5, pero viene una parte de lo que es la definición operacional de las variables y viene solamente una parte de lo que es el análisis, porque todavía nos falta un poquito más para poder entenderlo. Entonces, chicos, comenzamos con este tema que nos dice la definición operacional de las variables. Es un tema que se pone también dentro de la investigación, se los voy a explicar más brevemente con mis propias palabras. Nosotros después de realizar entrevistas, encuestas, realizamos el vaciado de datos y tenemos que ponerle ahí análisis de los datos. En análisis de los datos y variables de los datos es esta parte que les estoy diciendo. Es cuando nosotros explicamos qué tipo de variables utilizamos para la aplicación de nuestras entrevistas y para la aplicación de nuestra investigación y los resultados obtenidos dentro de la misma. Un ejemplo, sabemos que tenemos que hacer encuestas y entrevistas, pero las encuestas tienen que tener las 4 diferencias o las 4 variables que tienen que tener, o los 4 tipos para que quede muy bien claro, para explicarlos dentro de nuestra resolución de análisis de datos en las variables. Después, qué tipo de entrevista fue, abierta, cerrada, el tipo de observación, el tipo de investigación que estamos haciendo, etcétera. A eso se refiere. Nos dice que es un proceso que variará de acuerdo al tipo de investigación y su diseño. Ya vimos los tipos de proyectos. Entonces, como les decía en los videos pasados de aquel tema que vimos en tipos de proyectos, nosotros tenemos que aplicar de acuerdo a cada uno de ellos el tipo de observación, el tipo de investigación y experimentación, por ejemplo, de campo o de laboratorio,
y apuntarlo en este pequeño apartado explicando el por qué lo elegimos teóricamente y prácticamente, ¿no? Y los resultados que se están obteniendo. No crean que nada más, yo apliqué y ahí nos vemos. No, tengo que explicarlo. Está en negritas lo siguiente que les voy a leer. Si en el momento de confeccionar el protocolo no se hubiera llegado antes a ese nivel, es preciso que se explique en detalle el procedimiento mediante el cual se espera llegar a esas definiciones, o si fuera el caso, justificar por qué no se han empleado las variables en la investigación. Entonces, como yo les decía, en cuanto a intervención, en cuanto a evaluación, lleva todo este proceso, solamente hay un pequeño cambio. ¿Por qué? Porque el tipo de encuestas, el tipo de entrevistas ya es más directa a ambas partes. La observación es directa, la experimentación va a ser de laboratorio, no va a ser de campo. Entonces ahí se especifica en este apartado qué tipo de investigación es de acuerdo a nuestro objetivo general y los específicos. Recuerden que todo se tiene que basar en ello, porque el tema al final lo podemos cambiar, lo podemos modificar, pero el objetivo junto con todo lo que hemos visto hasta ahorita, este proceso, tiene que ir en conjunto, ligados, o el proyecto está mal totalmente. Se dice que se deben de estudiar las variables pertinentes y relevantes. Se considerarán variables demográficas y sociales, que es lo que les decía, la encuesta y la entrevista. Hay otro apartado que también viene aquí que se llama técnicas de análisis de datos. Así tiene que aparecer en la tesis. Aquí aparece como las técnicas y procedimientos. Lo mismo que anteriormente lo hemos visto. Ahora quiero saber en técnicas de análisis de datos cuál fue el resultado que se obtuvo de acuerdo al apartado que les acabo de explicar. Ahora sí, como lo vimos en población y muestra, me van a poner ahí o se va a poner ahí que el 80% no aplica a la zona de desarrollo próximo en los grados de primero de preescolar o de primero de primaria. De acuerdo a una población de tantos alumnos, tantos maestros, se explica todo, porque el tema o el mismo índice lo dice, ¿no? Técnicas de análisis de datos. ¿Qué técnicas utilicé? La encuesta. En encuesta, ¿cómo vamos a explicarlo? Pues yo realicé a tantas personas de tal población, de tal edad, de tal rango, en tal horario, se obtuvo este resultado, faltó esto, se notó esto. Entrevistas. ¿A quiénes entrevistamos? Recuerden que las entrevistas va a ser de dos tipos. Uno va a ser la población afectada o la población problema. Y dos, la población o la entrevista a personas profesionistas. Ahí se pone en el diseño de la entrevista y en el diseño de la encuesta. Pero en los resultados de este apartado también se explica. Por ejemplo, entrevistas, 2 puntos, a personas afectadas y ya ponemos cuántas personas fueron, qué tal fue el resultado, estuvo bien el resultado o qué encontramos en el resultado, ¿de acuerdo? Entrevistas a profesionistas. Se hizo a 4 psicólogos, 4 maestros, al directivo, a la subdirectora, al coordinador, a la jefe de área del sector de bla, bla, bla. Y se explica todo eso. ¿Sí? Entonces se los estoy explicando porque es mucho más fácil que yo se los diga a como viene aquí en el PDF, porque es lo mismo, pero más, ¿cómo les puedo decir? Pues más teórico, digámoslo así. Y bueno, viene el tipo de estudio y diseño general. Aquí el tipo de estudio y diseño general viene desde un principio, chicos. Cuando elegimos el tema se pone ahí tipo de estudio, análisis, tipo de estudio, evaluación, tipo de estudio, intervención. Y de acuerdo a ello, nosotros los que ya sabemos más o menos identificar cada uno de ellos, tipos de proyectos y tipos de investigación, perdón, pues desde el principio que ponemos eso, ponemos tipo de investigación, análisis, tipo de esto, desarrollo de no sé qué. Esta persona va a investigar acerca del desarrollo de la zona de desarrollo próximo, va a evaluar. Perfecto, vamos leyendo el trabajo y vamos viendo si realmente se va pegando a los objetivos, el marco teórico, metodológico, entrevistas, encuestas, análisis, para poder encontrar en sí el enlace o la congruencia de dicho proyecto. Entonces, por eso les decía, es muy importante tener muy en cuenta este punto, porque si no, pues todo el proyecto viene abajo. Y es cuando decimos, es que el sinodal o el maestro asesor o el tutor me reprobó. ¿Pero por qué? Que porque no coincide.
pero nunca nos damos cuenta o nunca le damos vuelta a los trabajos para revisar si coincide o no con este parte donde dice tipo de estudio y diseño general.